Si vis pacem para bellum. Es la cruel frase en latín que se inventó en la época del Imperio Romano y que hoy más que nunca parece generar una locura frenética en los que gobiernan el mundo. La frase en latín quiere decir, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Así, la OTAN, encabezada por Estados Unidos y Rusia, del otro lado, han elevado la tensión a un nivel ríspido. Miles de soldados, armas, bombas y aviones y misiles apuntan hacia Rusia. Y Rusia igual. Batallones, bombarderos y misiles listos. La Alianza Atlántica y Estados Unidos culpan a Rusia y Rusia asegura que todo es un invento. Lo que no es un invento son todas las armas letales que están mostrando los dos bandos. Un saludo de manos amistoso que por detrás esconde la estrategia más insospechada. Estados Unidos con su OTAN, ¿se medirán a cañonazos con Rusia? Preguntemos esta noche aquí. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. And the message we are sending with the battle groups we are deploying to the Baltic countries is that an attack on one ally will trigger the response from the whole alliance. It's an honor to be with you. Thank you. Thank you. Close cooperation between the United Kingdom and the United States preserved freedom in the last century, and that cooperation is vital to ensuring its survival in this century. These growing dangers pile pressure on our rules-based international system, so we need to do more to strengthen NATO, the bedrock of our defense, collaborating on everything from operations to intelligence, from the nuclear deterrent to the F-35 fighter aircraft. But an uncertain world must bind us even closer. Дело в том, что с тех пор мало что изменилось. Разница только в том, что современные системы вооружения стали сложнее. Я думаю, что никто бы не пережил.
Muchas gracias al equipo de Hispan TV, muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Vamos con nuestro artista internacional, Rowe, el caricaturista de la geopolítica. Esta vez nos manda su cartón justo con la tensión en la frontera entre Europa y Rusia. Ahí vemos de un lado al oso armado, al oso ruso, con sus misiles, y del otro lado al tío Sam con sus perros fieles ladrándole al oso. Muy atinado y muy cómico además. Ahora sí, me arrancaste la risa. Rowe, gracias. Héctor Moncada, conocido como Rowe, caricaturista internacional. Y vámonos ya también con nuestros invitados. Ya los tenemos esta noche aquí en el Video Wall. Usted lo conoce muy bien, Layo Sasdi, analista internacional, está allá en Puerto Rico, y Javier Morillas, catedrático de la Universidad San Pablo en España, en Madrid. Comienzo contigo, Javier, muchísimas gracias, buenas noches aquí. Te pregunto, ¿por qué la OTAN ha incrementado su número de soldados y armas alrededor de Rusia? ¿Qué es lo que ve o qué es lo que está viendo la OTAN? Por favor, Javier. Bueno, yo creo que más es el temor de los países de Europa Oriental que en función de los acontecimientos en Ucrania pues han recordado aquellos años de ocupación y presionan dentro de la Unión Europea, porque, bueno, en principio no tendría que haber ningún otro motivo, no hay ningún otro motivo especial, ninguna chispa que haya saltado en Letonia, en Lituania, en Estonia, o en Bulgaria o en Polonia, pero yo creo que ese temor que está muy vivo en muchos de estos países, como es el caso de Polonia, tantas veces invadida, repartida, etcétera, caso de Hungría y por supuesto las otras repúblicas, pues yo creo que es lo que motiva, intenta argumentar esta situación, la situación en Ucrania concretamente. Lajos, te pregunto, ¿por qué Rusia también está haciendo ejercicios masivos con armas, aviones y soldados? ¿Qué está viendo Rusia? ¿Se está preparando para una guerra? Se ha filtrado incluso desde Moscú que la OTAN prepara una guerra contra Rusia. Por favor, Lajos. Ya, bueno, habría que ver claro en cuanto a ese informe de que la OTAN prepara una guerra contra Rusia, porque pienso que la OTAN realmente no tiene tantas fuerzas ahora mismo desplegadas en los países bálticos, en Polonia, o incluso que se planeen desplegar como para llevar a cabo un ataque contra Rusia. Pero el caso de Rusia, de sus ejercicios militares, el despliegue de fuerzas, bueno, se ha llegado a una situación de mutua desconfianza entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte y de la Federación Rusa, como que nos recuerda tiempos de lo que yo llamo la Primera Guerra Fría del siglo XX, estaríamos en la Segunda. Y bueno, Rusia planea unas grandes maniobras que hace cada 4 años, Zapad 2017 o Oeste 2017 junto con Bielorrusia, y que se llevarán a cabo en septiembre. Son maniobras pues que se están llevando a cabo, por lo general uno diría, los ejércitos para mantenerse preparados, entrenados en caso de una contingencia, ya que Rusia ve a la OTAN como una amenaza, obviamente la OTAN ve a Rusia como una amenaza a su vez, y bueno, asimismo la OTAN va a llevar a cabo unas grandes maniobras el año que viene, llamada pues Trident Juncture o coyuntura tridente, en que habrán 30.000 hombres. En cuanto a la Zapad o Oeste 2017 de Rusia, Rusia dice que habría quizá unos 13.000, tendría que informar o permitir que hayan observadores de los países de la OTAN, pero la OTAN acusa a Rusia de que en las últimas maniobras del 2013 no permitió observadores, que lo exige el documento de Viena de la Organización del Tratado de Seguridad y Cooperación, de Europa, y que hubo 75.000 hombres participantes en las maniobras del 2013, Oeste 2013. Ahora dicen que podrían haber 100.000, Rusia lo niega, así que es una de esas situaciones. Ambos hacen maniobras, se preparan para una guerra que en mi opinión creo que no quiere ninguno, pero habría que ver qué sucede, por ejemplo, en Siria, donde hay fuerzas de la OTAN y fuerzas rusas enfrentadas, porque como saben Rusia apoya al gobierno sirio, y Estados Unidos pues apoya a grupos terroristas y radicales suníes que quieren tumbar al gobierno. Bien. Javier, en caso de darse un ataque, esta es una pregunta obligada que siempre me la preguntan en las redes. Javier, en caso de darse un ataque, ojalá que no, ¿quién lleva la ventaja, Rusia o la OTAN?
Bueno, yo creo que partimos de un supuesto que no existe. No hay ninguna posibilidad de ataque y ese informe, desde luego, tiene poca credibilidad. No interesa a ninguna de las partes y en el fondo es que son maniobras, son simples maniobras que los ejércitos pues mantienen, forma parte de ese 2% que los países miembros de la OTAN tienen que realizar, 2% del PIB anual, y mantener sus ejércitos pues en forma. Pero luego, si vemos estos ejércitos que realizan muchas maniobras, y España participa en muchas operaciones y maniobras en el Mediterráneo, etcétera, luego resulta que cuando tienen que intervenir no intervienen en esos campos donde se han realizado esas maniobras. ¿Dónde ha intervenido Estados Unidos? En Afganistán. En Afganistán no había realizado ninguna maniobras en todos los años anteriores, o en Irak. Y el caso de Rusia, pues tampoco ha realizado ninguna operación militar real en la frontera con Polonia o en la frontera con las repúblicas bálticas. ¿Dónde ha utilizado, dónde se han fogueado y dónde se han entrenado, vamos a decir ya realmente, es decir, pasando a la parte operativa, las tropas rusas que participaban en muchos de esos ejercicios militares durante años? Pues en Siria, en un campo de guerra real. Por tanto, yo creo que no hay que sobredimensionar esas operaciones, porque nos encontramos muchas situaciones similares en puntos calientes, que bueno, pues precisamente por conocer más esas zonas, ocurre ahora con las maniobras en China, en la China continental, en las aguas de déjame hacerte la siguiente pregunta, Javier. Y han participado Estados Unidos o en Corea del Norte, ¿no? Déjame hacerte la siguiente pregunta, Javier, pero primero tengo que ir con Lajos. Lajos, sin hablar de armas nucleares, ¿habría vencedor si la OTAN se enfrenta a Rusia? Bueno, la pregunta es si se usarían las armas nucleares en el escenario europeo. Se dice, se ha reportado que en el enclave ruso de Königsberg, bueno, oficialmente es Kaliningrado, pero era la parte norte de Prusia Oriental, tienen los misiles de corto alcance SS-26 o conocidos como Iskander por la OTAN, SS-26, Iskander-M por Rusia. Tendrían capacidad de ojivas nucleares. Pienso que de haber una guerra en Europa entre la OTAN y Rusia, trataría Rusia de evitar el uso de armas nucleares, porque la intención de Rusia, en todo caso, de haber una guerra que podría convertirse en mundial nuclear, trataría de capturar la mayor parte del territorio europeo sin destruirlo, para no tener pues una tierra devastada. En el caso de Europa, pues tratarían de evitar que se usen armas nucleares para evitar una respuesta de Rusia contra, por ejemplo, París, Londres, Berlín. Así que oye, es Lajos, perdón que te interrumpa ahí, pero Rusia atacará con armas nucleares a Estados Unidos y a la OTAN en Crimea. Esto lo dijo el parlamentario ruso Vyacheslav Nikonov. ¿Qué lectura entonces le das a esto? Porque esto no es un informe, lo dijo un parlamentario de Rusia. Sí, no creo que, bueno, brevemente, no creo que Estados Unidos usaría armas nucleares contra Crimea por considerarla territorio ucraniano. Y Ucrania es aliada o amiga de Estados Unidos. Entonces, a menos de que hubiese, pues sí, hay misiles del sistema Bastión, Onyx, son cruceros, misiles cruceros, 600 kilómetros de alcance, 500 kilómetros, y esos se han usado en Siria contra blancos terrestres, aunque originalmente son de defensa costera antibuque. Armados con ojivas nucleares, 300 kilotones, 200, pueden lanzarlos contra las defensas antimisiles de Estados Unidos en Rumanía, y eso implicaría una respuesta norteamericana nuclear. Pero no creo, en mi opinión, que Estados Unidos usaría primero las armas, haría que Rusia las use primero. Pero dijo Vladimir Putin también que una guerra nuclear sería la destrucción de todos. Así que... Sí, así es. Javier, ahí te pregunto entonces, de acuerdo a lo que estoy escuchando de tus respuestas que me has dado, entonces, ¿qué es lo que ves cuando se filtra que mientras Donald Trump y Vladimir Putin se estaban dando la mano en el G20, a miles de kilómetros de ahí, en Washington, el mismo día en el Pentágono, el perro Mattis, que es el secretario de Defensa de Estados Unidos, y Michael Fallon, que es el secretario de Defensa del Reino Unido, se habían unido, y de hecho lo vamos a poner ahí, bueno, lo pusimos ahí en el reportaje de entrada, se habían unido para planear una estrategia militar contra Rusia. ¿Qué opinión tienes de eso?
Me parece absolutamente delirante. Lo mismo que la posibilidad de cualquier conflicto nuclear en la frontera oriental de Europa y con Rusia. Yo creo que son, como hemos señalado, simples ejercicios militares. Lo que ocurre es que el tema de Crimea en Ucrania es un tema muy sensible para Rusia, porque efectivamente, incluso en algunos países europeos se ha olvidado que esto perteneció siempre a Rusia, y además fue un almirante español al servicio de Catalina la Grande, concretamente Josep de Ribas. En la historia rusa Josep de Ribas es José de Ribas, era su nombre original, el que conquista precisamente Crimea para Rusia ya en el siglo XVIII. Por tanto, esto es algo que ellos sienten como propio, y en gran parte luego se puede discutir, porque sabemos que Ucrania tiene una parte occidental que estuvo muy vinculada al Imperio Austrohúngaro, a Polonia también concretamente, y una Ucrania oriental que estaba más que era una zona más rusófona, ¿no? Pero ese tema de Crimea nunca va a llegar a un derramamiento de sangre, si lo estamos viendo con todas estas polémicas que surgen por la relación entre Trump y a Rusia, porque es que a nadie interesa. Otra cosa es que efectivamente se elijan determinados escenarios para realizar maniobras militares, pero ninguno de los dos, porque no es su enemigo principal, no es su enemigo. El enemigo ahora principal está en otro sitio, está concretamente en el Daesh, es el terrorismo internacional, ese es el enemigo común. Esos han sido los acuerdos del G20, y todo lo demás, pues bueno, son planteamientos que se pueden hacer para, bueno, mantener desoxidados los ejércitos, el armamento, etcétera, sin más consecuencia. Sí, quiero puntualizar una cosa. Bueno, realmente Crimea estuvo con Rusia como unos 200 años, y eso habría que excluir el año que estuvo como parte de una Ucrania independiente en 1918. No olvidemos que era un janato de los tártaros de Crimea y que había sido parte del Imperio Otomano. El hecho de que no sean cristianos no quiere decir que no hayan existido antes y tengan su identidad. Los invasores han sido los rusos, como se han metido en Estonia en tiempos de Pedro el Grande, la Gran Guerra del Norte, y después con las particiones de Polonia. Eso quiero que se aclare, porque por ejemplo en Europa Occidental y en España, incluyendo en gente de derecha, no solo los rojos, consideran como que Crimea le pertenece y siempre ha sido a Rusia. No, falso. Incluso hubo una población mayoritaria musulmana, tártara, que sufrió limpieza étnica en 1944, creo que fue, bajo el régimen de Stalin. Otro punto que quiero decir, el general Mattis probablemente habría estado tomando en cuenta la posibilidad de una ofensiva rusa. ¿Y cómo podría iniciarse la ofensiva? Bueno, quiero aclarar, si llega a haber una guerra en Europa entre Rusia y la OTAN, es mi opinión, podría empezar en Siria. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están invadiendo Siria, tienen 4 bases aéreas ilegales al norte del Éufrates, al norte de Siria, tienen al parecer, según Dev Kafai, la fuente de noticias israelí, que dice que tiene acceso a inteligencia militar israelí, una 5ª base aérea en el este de Siria, en el desierto, y hay fuerzas rusas allí. O sea que si llegara a ver, y hay tropas de la OTAN, imagínense, fuerzas especiales de Noruega, de la República Checa, de Holanda, británicas, americanas, canadienses, alemanas, cualquier cosa puede ocurrir allí. Si llegara a explotar la guerra en Siria, probablemente Rusia aprovecharía la oportunidad para derrotar a las fuerzas de la OTAN que están en los países bálticos, que históricamente pues considera que son suyas, aunque han pertenecido a otros y han sido también, son pueblos con su identidad. ¿Y dónde sería esos planes de guerra? Bueno, está la llamada brecha de Suwalki, que es ese corredor terrestre que une a Lituania con Polonia, y que al noroeste está Königsberg o Kaliningrado, parte de Rusia, y al sureste está Bielorrusia, aliada de Rusia. Si esa brecha de 70 millas o 96 kilómetros es cerrada, es cortada los aliados de la OTAN de Lituania, Letonia, Estonia del resto de la OTAN. Y ahí podría haber un conflicto, y la idea sería, me imagino, aquí especulando, que de ocurrir eso, una guerra limitada que querrían los rusos solo en ese sector, pues abrir la brecha, reabrirla y no permitir que las fuerzas rusas y bielorrusas la cierren. Especulativo, pero podría ocurrir. Bien. A ver, Lajos, vámonos rápido. Escuché al secretario de Defensa ahí del Reino Unido, Michael Fallon, decir que hoy más que nunca Reino Unido debe estar más pegado militarmente a Estados Unidos. Te pregunto, ¿hay miedo en Europa? Y también escuché decir a Putin en la entrevista a NBC que decía que sería bueno para Rusia si la OTAN decide alejarse.
¿Hay miedo y temor en ambos lados, Lajos? Y segunda pregunta, en el Pentágono el ministro de Defensa, también lo escuchamos, del Reino Unido, habló de disuasión nuclear y también de los famosos F-35. Como sabes, fueron planeados fabricar casi 3.000 de estos poderosos aviones. ¿Se está cocinando algo gordo en el Pentágono contra Rusia? Estas dos cosas, por favor, Lajos. Sí, rápido, sí, gracias. Consideraría de que hay temor de países europeos por despliegue de fuerzas por parte de Rusia, que en mi opinión han sido advertencia a los países de la OTAN. Por diversos motivos pueden ser, vuelos de bombarderos estratégicos por el mar de Noruega, llegaron creo que al Golfo de Vizcaya, incluso hasta hubo casas de defensa aérea españoles, que F-18 creo que eran, que salieron al encuentro para escoltarlos. Este tipo de expresiones de fuerza que también Estados Unidos ha respondido con un vuelo de un bombardero estratégico B-52 con capacidad nuclear por el mar Báltico. Digamos que demostrando los músculos que tienen cada uno. Nuevamente considero que per se en Europa no estallaría la guerra. Pienso que estallaría en otro frente, pero es mi especulación, podría ser en Siria. Ese es el peligro. En cuanto a la disuasión nuclear, pues sí, es algo que todos tienen. O sea, Rusia tiene su disuasión nuclear, Estados Unidos tiene su disuasión nuclear, la China lo tiene, por ejemplo, y pues ambos están modernizando su fuerza, ambos bloques. El Reino Unido con su fuerza nuclear, Estados Unidos también, Rusia sin duda, Francia pues me imagino que lo va a hacer también. Así que está eso. ¿Y qué era el otro punto? Pues el Reino Unido en ese sentido pienso que el decir que necesita de Estados Unidos más que nunca, me imagino que sería en lo diplomático, no solamente ante una percepción de una guerra con Rusia, sino también con la salida del Reino Unido del Brexit, pues estrechar lazos euroatlánticos o britano-atlánticos con Estados Unidos, que no se limitaría solo a la defensa, que ya están muy estrechamente ligados, pero en lo comercial. Déjame acabar con Javier, nos vamos, la última pregunta. ¿Puede ser peligroso una presunta fractura entre el presidente Trump y el sector militar de Estados Unidos? Es decir, por un lado, el presidente Trump está tratando de estrechar lazos con Rusia y por el otro lado, la parte militar, pues se preparan o hacen planes para disuadir a Rusia. ¿Puede haber esa fractura o todo es parte de lo mismo? ¿Es un show o no hay nada de esto? Por favor, Javier. Bueno, lo que hay todavía es una derivación del juego político que se había mantenido en las elecciones presidenciales y, por tanto, la nueva administración lo que quiere es normalizar esa situación y intentar visualizar la poca importancia que Rusia haya podido tener el resultado de las elecciones. Rusia no está en disposición de afrontar ninguna guerra con la OTAN porque la perdería. Tiene un aparato tecnológico obsoleto. Rusia actualmente es un país monoproductor de materias primas y de petróleo y además con unos precios de las materias primas a la baja. Por tanto, no está en disposición de hacer frente a la Europa occidental y a la NATO. Es un régimen con muchas debilidades en el campo institucional, muy frágil y sería realmente ya la descomposición total de lo que conocemos de Rusia, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí no habría ninguna cuestión. Se había hecho una referencia anterior a Ucrania y efectivamente, la situación en el siglo XVIII ya cambia, nos podemos remontar mucho antes. Claro que había una penetración por parte del Imperio Otomano que lo hacían con cristianos capturados y con euros. Gracias. Lajos, ¿es obsoleta como dice Rusia? Lajos. Sí. Que Rusia supera a los países europeos de la OTAN en número y calidad, es de alta tecnología y el sector de exportación mejor que tienen los rusos manufactureros son las armas de alta tecnología que lo han demostrado en Siria. Como Nos vamos, gracias. 8 kilómetros por segundo, Mach 25, 30.000 kilómetros por hora. Esta es la velocidad que alcanza un misil nuclear cuando regresa a la Tierra. Por eso es que es muy difícil detenerlo una vez que es lanzado. Les recuerdo, un misil nuclear es disparado hacia el espacio después de hacer una parábola.
regresa a la troposfera para caer en una ciudad. Al caer en picada alcanza, le repito, la velocidad de 30.000 kilómetros por hora. Mach 25, ¿se imagina usted? Entonces prácticamente la guerra nuclear hasta ahora no se sabe si se puede detener o no. Estados Unidos y Rusia han creado sistemas antimisiles, pero jamás han sido probados en una situación real. Así que sabrá Dios si funcionan. Es por eso tanto movimiento y tanto temor con los sistemas antimisiles, porque ambos lados saben que un enojo, una rabieta o un error del comando central dejaría al planeta en llamas. Ya lo dijo Putin hace unas semanas, no se pregunten por el ganador porque nadie sobreviviría. Buenas noches.